Hola a todos. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo hacen los programas para manejar listas gigantes de datos? Por ejemplo, las calificaciones de toda una escuela. Bueno, hoy vamos a desentrañar el secreto, un dúo dinámico de herramientas que trabajan juntas para poner orden y automatizar el trabajo con montones de información. A ver, pensemos en este problema. Si tenemos una clase con, digamos, 30 estudiantes, ¿cómo manejamos esas 30 notas? ¿Creamos 30 variables distintas? Suena a un dolor de cabeza, ¿no? Súper ineficiente y una invitación a cometer errores. Tiene que haber una forma más inteligente. ¿Y la hay? Claro que sí. Y para eso, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el dilema de los datos. Después, presentamos a la gran solución, los arreglos. Y luego a su socio ideal para la automatización, los ciclos para. Los veremos trabajando juntos, después subiremos la apuesta con las matrices y cerraremos entendiendo por qué todo esto es tan, pero tan importante. Muy bien, arranquemos por el principio. El primer gran obstáculo es la gestión. Cuando tenemos datos que están relacionados entre sí, como las notas de una misma clase, tratarlos uno por uno no solo es lento, es una receta para el desastre. Miren qué claro se ve acá. A la izquierda, el caos, una variable para cada nota. Imagínense manejar eso. A la derecha, la elegancia, la simpleza, un solo nombre, notas, para agruparlas a todas. Esta simple idea es la base de todo. Y aquí es donde entran en escena nuestros protagonistas, los arreglos, a veces también llamados vectores. Son la respuesta a nuestro dilema. Son esa herramienta que nos permite, justamente, agrupar y manejar muchos valores bajo un solo nombre. Es el primer paso para trabajar de forma ordenada. La mejor forma de imaginarse un arreglo es como una estantería. ¿Vieron? Con casilleros numerados. Es una sola estructura, un solo mueble, que puede guardar muchas cosas, pero tiene una regla de oro. Todo lo que guardemos tiene que ser del mismo tipo. O todos números, o todo texto, etc. Homogeneidad y orden. Esas son sus dos características clave. Usar un arreglo es bastante directo. Se resume en 3 pasos. Primero, dimensionar. Le decimos a la computadora qué tan grande será nuestra estantería, cuántos casilleros necesitamos. Segundo, asignar. Empezamos a llenar esos casilleros con datos. Y tercero, acceder. Podemos ir a buscar lo que hay en cualquier casillero con solo saber su número, su índice. Ok, ya tenemos los datos ordenaditos en su estantería. Genial. Pero ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con todo eso sin volvernos locos escribiendo código para cada casilla? Acá es donde entra su compañero ideal, el que de verdad le saca todo el jugo a los arreglos. Hablemos del ciclo para, o el famoso for loop. Piensen en él como un operario súper eficiente en una fábrica. Le decimos, haz esta tarea exactamente 30 veces, y el tipo va y la hace, sin quejarse y sin equivocarse. Es la herramienta perfecta cuando sabemos de antemano cuántas veces hay que repetir algo, justo lo que necesitamos para nuestros arreglos. A ver, para que este operario funcione, necesita 4 instrucciones bien claras. Primero, una variable de control, casi siempre la llamamos i, que es como nuestro cuentavueltas. Segundo, un valor inicial, o sea, dónde empieza a contar. Tercero, un valor final, la meta que le dice cuándo tiene que parar. Y cuarto, el paso, que le indica cómo avanzar, usualmente de uno en uno. Esta estructura nos da un control total sobre la repetición. Esta tabla es clave para entender por qué el ciclo para y los arreglos son como pan y mantequilla. Fíjense, los ciclos mientras y repetir dependen de una condición que puede cambiar. En cambio, el ciclo para está hecho a medida para cuando sabemos el número exacto de repeticiones de antemano. ¿Y qué es un arreglo? Una colección con un número exacto de elementos. Es el calce perfecto. Perfecto. Ya tenemos las 2 piezas del rompecabezas. Ahora vamos a juntarlas y a ver la magia en acción. Veremos cómo esta dupla resuelve tareas súper comunes de una forma automática, eficiente y sobre todo escalable. Empecemos con algo básico. ¿Cómo llenamos el arreglo? Miren este código. El ciclo para hace que nuestra variable i vaya contando desde 1 hasta 10. En la primera vuelta, i vale 1, entonces el programa pide un dato y lo guarda en datos 1. En la segunda vuelta, i vale 2 y el dato va a datos 2. Y así, una por una, hasta llenar las 10 posiciones. ¿Automático?
Ahora, otra tarea súper común, sacar un promedio. La técnica es un clásico. Primero, creamos una variable suma en cero, como si fuera un frasco vacío. Después, el ciclo va recorriendo cada posición i del arreglo de notas. Y en cada vuelta, la línea sumas igual a suma más notas y mi, agarra la nota de esa casilla y la mete en nuestro frasco. Cuando el ciclo termina, suma tiene el total de todas las notas, listo para dividir. ¿Y qué tal si queremos encontrar la nota más alta? La lógica es súper ingeniosa. Empezamos con una suposición. Decimos que el máximo es el primer elemento, datos 1. Después, el ciclo empieza a recorrer desde el segundo elemento en adelante. En cada paso, pregunta, ¿este nuevo elemento es más grande que el máximo que tengo guardado? Si la respuesta es sí, listo, actualizamos nuestro máximo. Al final del recorrido, nos quedamos sí o sí con el valor más alto de todos. Bueno, hasta acá todo muy lineal, ¿no? Una lista, una fila. Pero la vida real, bueno, rara vez es tan simple. Muchos problemas necesitan una estructura con un poco más de dimensión. Es hora de subir de nivel. Exactamente. Pensemos en una hoja de cálculo tipo Excel, en los píxeles que forman una imagen, en un tablero de ajedrez o de batalla naval. No hay forma de representar eso con una simple lista. Necesitamos algo que maneje dos dimensiones a la vez, filas y columnas. Y la solución es la matriz. En pocas palabras, una matriz no es más que un arreglo de arreglos. Una cuadrícula nos permite organizar la información en una tabla, con filas y columnas, lo que es perfecto para representar este tipo de datos más complejos. Ojo, acá hay un cambio importante. Para encontrar un dato en una matriz, ya no nos alcanza con un solo número. Ahora necesitamos dos coordenadas, matriz, fila, columna. Es exactamente como en la batalla naval. Disparo en C5. Necesitamos la fila y la columna para dar en el blanco. Ok, ¿y cómo recorremos esta cuadrícula celda por celda? Bueno, si para una dimensión necesitábamos un ciclo, para dos dimensiones necesitamos dos ciclos, uno adentro del otro. Se llaman ciclos anidados. El de afuera se encarga de ir bajando por las filas, y por cada una de esas filas, el ciclo de adentro recorre todas las columnas, de izquierda a derecha. Así, nos aseguramos de no saltearnos ni una sola celda. Recorrimos un montón de conceptos, ¿eh? Desde una lista simple hasta una cuadrícula compleja. Pero al final del día, ¿por qué importa tanto dominar esto? La respuesta es simple. Porque son los ladrillos fundamentales con los que se construye casi todo el software que usamos. Y esto no es para nada teórico. Está en todos lados. Cada vez que se analiza una lista de ventas, cada vez que se aplica un filtro a una foto en el celular o se juega una partida de ajedrez en la computadora, por debajo de todo eso hay arreglos, matrices y ciclos trabajando a toda máquina. Y para cerrar, les dejo una idea picando. La lista de compras, los contactos del teléfono, una playlist de canciones. Ahora que conocemos estas herramientas, ¿nos damos cuenta de cómo se podrían organizar y manipular todas estas cosas? Es que una vez que se entiende esta lógica, se empieza a ver en todas partes. Es fascinante.